Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de las noticias. Qué gusto saludarles, soy Lubianca Sánchez, acompañada de Luis Pellecer. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, Lubianca, muchísimas gracias. Saludos cordiales a ustedes, amigos. Desde nuestros estudios tenemos lo más completo en noticias que empezamos ahora mismo. Precisamente lo hacemos con este tema del COVID-19 y es que el incremento de casos positivos obligó a las autoridades de San Juan de Dios a incrementar sus medidas que se tornaron drásticas en esta jornada. Debido a un brote de COVID-19 en el Hospital General San Juan de Dios, las autoridades solicitaron a los bomberos para que las emergencias sean referidas a otros centros asistenciales. El director de dicho centro asistencial solicitó el apoyo a los hospitales de Chimaltenango, Antigua Guatemala y Amatitlán. Esta medida tendrá vigencia de 48 horas. Además, se restringieron las visitas. El quinto nivel del hospital, en donde están la mayoría de casos, será convertido en área para atender a pacientes con COVID-19. Significa que nosotros en la emergencia, que normalmente se mantiene por más del 100% de ocupamiento, debemos de ver cómo vamos a solventar la situación de que no podemos estar subiendo los pacientes, que normalmente subimos entre 10, 15 hasta 20 pacientes al día para estar desfogando la emergencia. Si nosotros cerramos el quinto nivel, ya no tenemos espacio hacia dónde pasar los pacientes de la emergencia. Entonces, lo que nosotros quisimos explicar es que necesitamos que nos apoyen en que lo que no sean netamente emergencias que comprometan la vida de los pacientes, que sean emergencias graves, puedan ser derivados a otros hospitales. El director explicó que hay 122 pacientes positivos a COVID-19, 48 en estado grave y 24 utilizan ventilación. Añadió que se habilitarán más camas para atender a los pacientes contagiados. Debido a eso, el día de ayer nosotros ya nos habíamos reunido como equipo técnico con las jefaturas de especialidades para tomar la decisión de abrir un área más de COVID y prestarle el servicio a la población de 24 camas más para poder apoyarlos. Eso quiere decir que nuestro pool de camas subirá a 138 camas. Eso sí, por supuesto, al solventar esta crisis de los brotes que tenemos. Tenemos 138 camas que la verdad, después del Hospital Parque de la Industria, seremos el segundo hospital que más camas ofrece a la población. El brote que llevó a las autoridades a implementar esta medida fue de 19 casos en adultos. Señalaron que existe la sospecha de que algunos pacientes sean portadores de la variante Delta. El director del Hospital Roosevelt, el doctor Marco Antonio Barrientos, informó que están en disposición de recibir emergencias para apoyar al Hospital General San Juan de Dios debido al brote de COVID-19. En cuanto a los insumos, se informó que actualmente este centro asistencial está abastecido en un 92% ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, continúan los trabajos de atención en el Hospital San Vicente de Paúl, recientemente habilitado para poder atender más casos positivos de COVID-19. Autoridades del Ministerio de Salud estiman que en 2 semanas aproximadamente esté lista la ampliación de camas en el Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en la zona 7 capitalina. El objetivo es incrementar la atención de casos graves por COVID-19. Estamos trabajando muy rápido. La idea es que tratemos de tener ya hoy por hoy, se puedan atender pacientes moderados, pero nuestro objetivo final es que puedan atender más pacientes graves. Y esto representa que hay que hacer instalaciones especiales de gases médicos y eso es todo un proceso, ¿verdad? Pero sí esperamos que aproximadamente en 15 días podamos tener operativas más camas en el Hospital San Vicente. Según el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, desde ya se pueden atender casos moderados, pues las instalaciones están adecuadas para la atención de problemas respiratorios. Sin embargo, buscan que con la ampliación de áreas puedan albergar a más pacientes en estados graves por COVID. En el Hospital de la Policía Nacional Civil se fortalecieron los protocolos para evitar la propagación de la pandemia. Ante la confirmación del ingreso de la nueva cepa Delta a territorio nacional, autoridades de la Policía Nacional Civil han redoblado sus protocolos de bioseguridad para evitar nuevos casos dentro del personal de dicha institución. El hospital está funcionando, se atienden casos leves, moderados, dada el incremento de casos que ha habido a nivel nacional. Ya hemos tenido algunos casos moderados severos, los cuales hemos manejado muy bien. Tenemos médicos
turnistas, tenemos especialistas, tenemos todos los insumos necesarios para atender tanto a los agentes como a sus familiares que han requerido esta atención. Actualmente tenemos un promedio de 10, 15, hasta 20 pacientes, aunque el hospital tiene una capacidad para 55 pacientes y esta se puede duplicar. 200 agentes de la Policía Nacional Civil se mantienen en cuarentena y desde el inicio de la pandemia 36 han fallecido, según estadísticas de autoridades policiales. Estamos de regreso y tras la confirmación de casos positivos a COVID-19 con la cepa Delta, surge una duda común. ¿Qué tan contagiosa es esta variante? Por eso, personal del Laboratorio Nacional de Salud responden a la misma. Si usted es portador de la variante Delta, puede llegar a infectar entre 5 a 8 personas más, pues esta es más contagiosa que la varicela o la influenza. De las 14 personas infectadas, 10 viajaron hacia Estados Unidos, país en donde el 80% de los contagios son por esta cepa, o asistieron a reuniones con familiares y amigos. Las personas se encuentran en el rango de 8 a 78 años de edad. La variante Delta estaba en el país desde julio pasado. Según la información que tenemos por los casos y las muestras que son de julio, pues básicamente eso sería una de las indicios o conclusiones que podemos llegar, que desde julio es lo que se detectó. Si está circulando desde antes, no lo podemos saber. Igual tenemos muestreos de julio donde no encontramos nada. Eso también no lo confirma los muestros que mandamos a Panamá, no encontramos nada en junio. Tampoco la Secretaría de Salud Integral encontró nada en junio, pero en julio ellos ya encontraron. Entonces hay que esperar también ahorita a ver lo que nosotros mandamos de julio, a ver qué sale. Yo creo que tenemos resultados ya en unos 8 o 9 días más o menos. Las personas menores de 40 años son las principales infectadas por esta variante. En este caso, la información que se tiene y coincide con la información que hay en otras partes del mundo es que está dando en gente menor de 40 años. Sí, y eso es algo preocupante porque recuerden que gente menor de 40 años probablemente ya no entraba en temas de vacunación. Eso puede ser también una causa de por qué se están contagiando más. Es la gente que está más económicamente activa y andan saliendo a varios lados. También la gente que asiste a más reuniones sociales, también pues por la edad, se entiende, ¿verdad? Entonces, sí tiene esa implicación, pero acá se observa eso también, pero los casos, la gran mayoría de casos de la variante Delta que se encontraron, la mayoría en menores de 40 años. Los síntomas de la variante Delta son dolor de cabeza y garganta, secreción nasal y fiebre. Esta variante del SARS-CoV-2 es más contagiosa y veloz que el virus conocido inicialmente. Sin embargo, la vacuna que se aplica actualmente pues ayuda mucho a la población. Todas las vacunas anti-COVID que se están aplicando en el país son efectivas contra la variante Delta, que a nivel mundial es la más agresiva y genera más letalidad hasta el momento. Las vacunas cubren cuando son las dosis totales. Es decir, las 2 dosis, muy bien la variable en la actualidad. Eso sí no ha cambiado. Estamos hablando de que si alcanza entre un 88% Pfizer, que ya tenemos Pfizer aquí en Guatemala, por lo similar casi está en un 92, 93% Moderna. Se ha hablado un poquito del 97% o 92% en el caso de Sputnik. En realidad son y AstraZeneca ha llegado más o menos a un 76% con la variante Delta. ¿Es esto malo? Es bajo en relación a la eficacia y efectividad anteriormente, pero sigue siendo una protección apropiada. Sí seguimos con las otras medidas relacionadas a la mascarilla. Las personas deben vacunarse precisamente y deben asistir a vacunarse porque sí defiende mucho más contra lo que es hospitalizaciones, cuadros severos y la muerte. La transmisibilidad del COVID-19 de la variante Delta es 60% mayor a la enfermedad original, generando que la persona contagiada se agrave en un lapso de 3 días y ha generado a nivel mundial más letalidad. El otro aspecto es que se ha comparado la variante Delta casi con la efectividad que tenía la viruela, es decir, que puede ser de una propagación rápida. Pues se ha visto que los pacientes vienen con cuadros más severos en un menor tiempo. Antes esperábamos unos 11 días, ahora son unos 3 días. Las personas llegan con una desaturación bastante importante
ya incluso a veces un poco tarde para el poderlos manejar en el hospital. Si las personas tienen una dosis de cualquier vacuna contra COVID-19, la efectividad contra la enfermedad y la variante Delta oscila entre el 30 y 40%, por lo que es necesario tener el esquema completo para lograr un mayor porcentaje de cobertura. Mientras tanto, es importante continuar con las medidas universales de bioseguridad, uso de mascarilla, evitar reuniones presenciales, mantener la distancia y el lavado continuo de manos. Ya lo sabe, es importante tomar todas estas medidas y extremarlas. Pero mientras tanto, el envío de vacunas, según se pudo observar a distintas regiones del país, se está agilizando. Los ministerios de Salud y de la Defensa trabajan en conjunto para su traslado. Este martes, desde la Fuerza Aérea Guatemalteca, se trasladaron 85.842 vacunas contra el COVID-19 a Petén y Huehuetenango. Con base en información de la Cartera de Salud Pública, a Petén se trasladaron 2.920 vacunas AstraZeneca y 19.040 Moderna. Pero también se enviaron 6.445 dosis de vacunas para combatir enfermedades como hepatitis B, tuberculosis y rotavirus. Las 64.721 dosis enviadas a Huehuetenango fueron trasladadas en 2 vuelos, entre ellas dosis de Sputnik V, Moderna y AstraZeneca. Las vacunas se envían congeladas a menos 21 grados. Al llegar a los departamentos son almacenadas en los cuartos fríos y se van descongelando conforme se vayan vacunando a más personas. Recuerde que para recibir la vacuna debe estar inscrito en el portal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Joven capturado y vapuleado en Petén pierde la vida en centro asistencial debido a las heridas que sufrió. Además, talibanes retoman provincias de Afganistán tras retirada de tropas estadounidenses. Hemos llegado a la parte final de esta emisión de noticias. Como siempre, agradecemos su fiel preferencia. Luis Pellecer, tenemos una noticia muy importante que compartir con todos ustedes. Precisamente, Lubianca, y qué gusto compartir el informativo de esta noche, de un martes muy tranquilo en cuanto al clima se refiere, pero pues una visita que siempre es interesante alguna vez que se pueda y ojalá pues se acreciente cuando ya pase esta pandemia. Pero Luisa Velázquez se fue al Mercado Central para tener un acercamiento de una historia urbana que seguramente ustedes se van a disfrutar. Con esto les dejamos. Muy buenas noches. Buenas noches. El Mercado Central fue una plaza en donde antes de su construcción existía una vieja capilla, un viejo campanario y un cementerio de sepulturas modestas que se llamaba El Rosario. Su origen se remonta al siglo XIX y hoy platicaremos con uno de los vendedores más antiguos de este lugar, quien tiene 80 años de tener su puesto en este mercado. Yo ya estaba aquí cuando estaba el mercado de antes. Como se cayó fue el terremoto. Y nos mandaron a la 18 calle a vender. Y en lo que hicieron el mercado, pues estuvimos allá. Y cuando lo hicieron de nuevo, pues nos volvieron para acá. Y ya tenemos ya como tiempo de estar aquí, desde el 86. Con el paso del tiempo, tanto la estructura del mercado así como los locales han cambiado. Y es que antiguamente eran llamados como cajones. Esto debido a la construcción de madera que tenían y la dimensión de los mismos. Mi local era bien grande. Era como, antes le decían cajones. No, sí. Y yo tenía un cajón grande. Ahí tenía trabajadores, trabajaban y todo. Pero ahorita no se puede porque está muy pequeño. No cabe en la máquina. Las máquinas las tengo en la casa. ¿Les decían cajones por la construcción que tenían? Sí, porque era grande el mercado. Sí. Los cajones le decían a los locales. Sí. Que sí eran grandes los locales. El Mercado Central es el más antiguo de Centroamérica, inaugurado en 1871, con una envergadura de 200 metros cuadrados, exclusivo para el comercio de frutas, verduras y carnes. En la actualidad el Mercado Central es uno de los más visitados, tanto por nacionales como por extranjeros, donde se puede encontrar tanto como artesanías, comidas, ventas de frutas y también de verduras, entre otros artículos. Esta es parte de nuestras historias urbanas que le presentamos en su segmento. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el Noticiero de los Guatemaltecos, Luisa Velázquez.